Ahora, esos son los primeros 4 sellos. Después vemos que los siguientes 4 sellos, al terminar con la pestilencia y muerte, ¿sí?, vemos un caos mundial. Y allí se nos revelan otras cosas que sucederán en la gran tribulación. Ahora, son cosas aterradoras, pero al mismo tiempo vamos a ver que son cosas inexplicables. No las podemos explicar del todo. Son tan grandiosas, pero tan aterradoras, ¿sí?, que no las podemos explicar por completo. Y es el caos mundial. De eso vamos a ver entonces el quinto sello. El quinto sello lo podemos explicar, son la persecución de los mártires. Se refiere a la persecución de los mártires. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Dice allí: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Escúchame, no es cierto del todo que cuando la iglesia se va ya no hay oportunidad de salvación. De por sí, el más grande avivamiento de la historia tendrá lugar durante la semana 70. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones ya no son iguales. Hoy vas a ser perseguido, burlado un poco por recibir al Señor, por caminar en la fe de Cristo. Pero allí el costo va a ser la muerte. El que quiera creer allí solamente será salvo si está dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Y es de eso que nos habla esta porción. Ahora, varias porciones nos muestran que va a haber personas salvas durante la gran tribulación. Entonces, lo que habla aquí es de los creyentes de la gran tribulación. Uno de esos pasajes importantes es Daniel. Préstale atención a Daniel. Dice allí, Daniel 12:1: en aquel tiempo, esto es la gran tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Recuerden que el pueblo es Israel. Y será tiempo de angustia. Es lo que acabamos de ver: guerra, hambre, muerte, angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nunca ha habido tanto dolor, guerra, hambre y muerte. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ojo, ¿la iglesia dónde está? Entonces este pueblo no puede ser la iglesia. Pero ¿quién se quedó aquí? Se quedó Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios, y las naciones que no creyeron en Cristo. Israel siempre ha conocido la Escritura, porque ellos son los que han custodiado el Antiguo Testamento por lo menos, ¿no es cierto? Y aún escribieron también el Nuevo Testamento. Ahora mira por qué sabemos que aquí estos creyentes, la mayoría van a ser del pueblo de Israel. Mira Daniel 12:9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero escuchen esto: pero los entendidos comprenderán. Voy a leer la última parte. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Por qué leí la última parte? Porque se refiere a la semana 70. Pero aquí está descrita en días, ¿sí lo ves? Pero es la misma semana 70, pero descrita en días, la mitad de la semana.
Ahora, ¿qué va a suceder durante esta semana? Me dice que va a haber unos impíos que procederán impíamente, pero me dice que los entendidos comprenderán. Escúchame el cuadro. Viene la situación normal, la iglesia predicando el evangelio, pero de pronto en un abrir y cerrar de ojos la iglesia desaparece. La iglesia son millones de personas. Si hay de pronto un conductor, ¿no es cierto?, cristiano, en un momento desaparece, se estrella la mula. Si hay un avión, ¿no es cierto?, dirigido por un creyente, en ese momento, en el rato, se desaparece, se estrella el avión. Y así todo, las máquinas que operan los cristianos, todo se desaparece en un instante. Por eso se va a generar un total caos. Entonces necesitan alguien que dé explicación. Entonces es donde aparece el hombre que trae la paz a Medio Oriente. Todo el mundo pone la vista en él, pero se necesita explicarle a la gente qué sucedió. Entonces se le aparecerá. Y como él ya se está organizando para ese tiempo, lleva años engañando a la gente con extraterrestres, ovnis, ¿no es cierto?, cosas de otra dimensión. Entonces dirán: no, lo que sucedió aquí sencillamente fue una invasión extraterrestre. La gente fue trasladada a una cuarta dimensión, ¿no es cierto? Y los que no tienen entendimiento de la Biblia no entenderán y le creerán y lo aplaudirán y lo tomarán como su líder. Pero en ese momento, los israelitas que conocen el libro y los creyentes que venían a la iglesia y escucharon estos sermones, pero vivieron impíamente, en vez de santificarse y caminar en justicia, dirán: ay, yo me acuerdo del pastor, del sermón del pastor John, esos no son extraterrestres. Ay, yo que iba a la iglesia, pero yo vivía en mis pensamientos y todo eso. Eso fue el rapto. Ellos entenderán. Así que tranquilo. Muchos hoy están aquí y salen y no creen esto. Cuando esto suceda, se acordarán del sermón. Compre el video para que lo tenga ese día allá en la tribulación y diga: yo me dormí en ese culto. ¿Dónde fue que me lo dejaron? ¿Dónde fue que me lo dejaron? Yo me dormí. Ay. Y ese día sí te dará por entender. Hoy te ríes, pero ese día sí te dará por entender. Ese día sí aprenderás: ay, Dios mío, yo que me dormí en todos los cultos. ¿Cómo es que se salvo? ¿Cómo es? No se duerma. Dice que los entendidos entenderán. Entonces los que empiecen a entender, los que saben que allí no sucedió algo extraterrestre, sino que fue el rapto, lo que estaba escrito en la palabra de Dios, entonces finalmente creerán. Pero eso no le gustará al anticristo. Esos que creen empezarán a predicar la palabra, pero es donde el anticristo, enojado porque él, que es el engañador, no quiere que nadie en la tierra, ahora que él es el líder mundial, siga dando testimonio del evangelio. Él nos odia hoy en día a los cristianos y coloca a todo el mundo contra nosotros, porque nosotros somos los que llevamos la luz de la salvación y de la verdad a los corazones, y nos odia. Pero el día que él gobierne completamente durante estos 7 años, va a poder hacer lo que quiera. Actualmente nosotros estamos protegidos por el Señor, ¿sí? Por eso lo que decía de Job, que Satanás no lo podía tocar sin permiso. Pero ese día él no tendrá ninguna limitación de tocar a los santos. Entonces va a hacer lo que quiera. Los va a perseguir, no va a permitir por la marca que te reciban alimento, porque él tiene el control de los alimentos, ¿verdad? Hasta matarlos, porque no soporta que den testimonio de Cristo. Entonces esa persecución representa un altísimo costo. ¿Por qué un altísimo costo? Porque él va a identificar claramente los que creen en él, no se dejarán, los que no creen en él, sino que creen en Jesús, no se colocarán la marca, y sin la marca no se podrá comprar absolutamente nada de comer de lo poco que hay. Por tanto, fácilmente los matará de hambre. Fácilmente, cuando vea que no tienen la marca, los tomará, los matará. Finalmente, el alto costo es que solamente se podrá ser salvo si se está dispuesto a morir por el evangelio, si se está dispuesto a terminar como mártir, como murió Esteban, apedreado por el nombre de Cristo. Hoy son muchas las persecuciones del justo, pero no se comparará con lo que sucederá durante la gran tribulación.
Ahora, observa que en los primeros 3 sellos hay una orden que dice: ven y mira. Pero en el cuarto sello no hay esa orden, porque la orden de perseguir a los creyentes viene no del cielo, sino del anticristo. Él es el que ordena perseguir y matar a todos los que siquiera pronuncien el nombre de Jesús durante la gran tribulación. Y ese es el quinto sello. Ahora sí llegamos al sexto sello, que es el que les dijo que son. El quinto sello es la persecución de los mártires, y el sexto sello son esos fenómenos naturales inexplicables. Solo puedo mencionar algunos de ellos porque realmente son inexplicables. Pero te vuelvo a decir, así como se cumplió la primera parte, puedes estar seguro que se cumplirá toda esta profecía con precisión, porque esa es la palabra de Dios. Ni una tilde ni una coma pasarán. Lo primero que nos habla aquí es de un gran terremoto. Y nosotros sabemos lo que es un terremoto, pero esto es incomprensible porque habla de un terremoto de dimensiones mundiales, algo que todavía la ciencia y la humanidad no han visto. Mira lo que dice allí, dice en el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Y cuando se usa esta palabra habla de algo de impacto mundial. Nadie podrá escapar del zarandeo que Dios va a colocar sobre la tierra. Bueno, que el Señor permitirá. Segundo, habla de un oscurecimiento del sol, y también es algo inexplicable. En Éxodo vimos que 3 días de manera sobrenatural vino la noche y no hubo sol durante 3 días. Todavía no lo podemos explicar. Lo que sucedió en la muerte de Cristo, con lo cual Dios confirmó que durante un tiempo, mientras Él estaba en la cruz, colocó todo el pecado sobre Él. ¿Qué sucedió? Dice que tinieblas llenaron toda la tierra durante esas horas. Es inexplicable, pero ya tenemos 2 ejemplos, ¿no es cierto? Hay otro testimonio que el 19 de mayo de 1780 hubo un oscurecimiento total, ¿sí?, en la tierra que todavía no ha sido explicado. Y ese día sucederá algo parecido. Mira lo que dice la parte 12b, dice: y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Entonces es el oscurecimiento del sol. La siguiente podríamos explicarla de alguna manera, aunque se sale de nuestro entendimiento, y es la caída de las estrellas del cielo. ¿Por qué las caídas? Porque mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6 del 13 al 14. Dice allí, del 13 al 14, dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Muy parecido, mira, a Isaías 34:4, dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollará en los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Actualmente lo están tratando de reproducir en las películas que tienen que ver con el fin del tiempo, ¿no es cierto? Y vemos cada momento que uno de los juicios o de las cosas que pasan es que caen meteoritos, ¿sí? Y producen grandes daños, ¿no es cierto? Destrozos impresionantes. Pero mira que aquí es lo que dice: empiezan a caer las estrellas del cielo. Tal vez lo podríamos explicar con meteoritos, pero eso es apenas una parte de lo que va a suceder durante en el tiempo en el que sean desatados estos 7 sellos. Pero lo último que nos dice es cómo reaccionarán los hombres en esta época. Y lo tenemos allí. Vamos a ver la huida de los fugitivos. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Escúchame, menciona a los grandes, a los ricos, a los poderosos, pero después a los pobres, a los libres, a los siervos y a los libres. Lo que nos está diciendo es que todo el mundo, sin excepción, será afectado por estos terribles juicios. Ninguno
podrá escapar. Pero es impresionante que se dedica especialmente a aquellos que les cuesta recibir al Señor. ¿A quiénes? A los reyes. ¿A quiénes? A los grandes, a los que se creen mejores, a los ricos, a los capitanes, a los poderosos. Son los que más les cuesta, pero nadie escapará. Y mira cuál es su reacción a todos estos juicios. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes? Uno esperaría. Miren esto tan impresionante. Ellos ya tienen que reconocer que lo que está sucediendo no son cosas naturales, sino que es la ira del Cordero y la ira de aquel que está sentado en el trono. Pero en vez de postrarse en arrepentimiento, pidiendo perdón por su pecado, por haber rechazado a aquel que derramó su sangre por ellos y por no aceptar el señorío del que está sentado en el trono, mira esto, siguen orándole a los montes y a las peñas. Dice, mira lo que dice: y decían a los montes y a las peñas. Actualmente muchos han decidido, ¿no es cierto? Y es algo que está metiendo por todo lugar. Y es tan sutil el enemigo, porque lo que está introduciendo es un pensamiento en el que se valore la tierra. Y todo es, aquí respetamos el medio ambiente, ¿no es cierto? Y desde en las películas una y otra se habla de Gaia, la madre tierra. Todo es ecológico, todo es cuidar la tierra. Por supuesto, debemos cuidar la creación de Dios, pero por encima de la creación de Dios está el creador de los cielos y de la tierra, y es a Él al que debemos honrar, y no a la madre tierra, Gaia. ¿Sí? Y muchos se creen muy espirituales, porque creen que espiritual, ¿no es cierto?, es cuidar el medio ambiente. Pero ese es el engaño que mete Satanás para que no se adore y se humillen las personas ante el Cordero y ante aquel que está sentado en el trono. Así que aquí, una vez más, en vez de orar porque Dios los perdone, orar por arrepentimiento, ellos oran a la madre tierra. Pero la madre tierra no podrá salvarlos. Así que ni siquiera estos juicios traerán arrepentimiento sobre aquellos que rechazaron al Cordero. Ni siquiera eso. Por eso Dios, después en Apocalipsis, tiene que enviar juicios aún peores.